Amigo oyente, es realmente emocionante llegar el día de hoy al libro de los Salmos. Honradamente hablando, nos sentimos sobrecogidos cuando leemos este maravilloso libro. Se encuentra en el centro mismo de la palabra de Dios, y el Salmo 119 está ubicado en el mismo centro de la Biblia, y ese es un salmo que exalta la palabra de Dios. El libro de los Salmos ha sido llamado el libro de adoración o el himnario del templo. Ha sido un libro admirable desde todo punto de vista, que ha bendecido los corazones de multitudes a través de las edades. Hemos descubierto que cuando nos encontramos enfermos, cuando hemos estado en algún hospital o hemos tenido algún problema en nuestro corazón y en nuestra mente, que a veces nos hace perder el sueño durante la noche, siempre es bueno acudir a este libro de los Salmos. Y cuando uno se levanta luego de una noche de insomnio y va a este libro y lee algo, siempre encuentra que es una bendición para el alma y para la vida. Aparentemente, a través de los años, ha sido así también con muchas otras personas. Ambrosio, uno de los grandes santos de la Iglesia, dice, los salmos son las voces de la Iglesia. San Agustín dijo, ellos son el compendio de toda la Escritura. Martín Lutero, por su parte, dijo, ellos forman un pequeño libro para todos los santos. Juan Calvino dijo, los salmos son la anatomía de todas las partes del alma. Y eso nos gusta bastante. Alguien ha dicho, creemos que hay 126 experiencias psicológicas. Ahora no sabemos de dónde han sacado ese número, pero todas están registradas en el libro de los Salmos. Y este es el único libro que tiene cada experiencia que puede ocurrirle al ser humano. Cada pensamiento, cada impulso, cada emoción que pasa sobre su alma es registrada en este libro. Esa es la razón por la cual pensamos que siempre habla a nuestros corazones y encuentra un eco donde quiera que nosotros leamos. Hablando de los salmos, Hooker dijo, los salmos son la flor y lo más destacado de todas las cosas de valor de cualquier otro libro. Y Donnie lo dijo de esta manera, los salmos pronostican, profetizan todo lo que uno sufrirá, dirá y hará. Pensamos que esa es una declaración admirable también. Herda, por su parte, lo llamó un himnario para todas las ocasiones. Watts dijo, ellos son las 1000 voces de arpas de la Iglesia. Creemos que nosotros necesitamos ser probablemente un poco más restrictivos en relación con los salmos. Los salmos pueden ser divididos. Por ejemplo, tenemos los salmos que son conocidos como los salmos peregrinos. También están los salmos conocidos como los salmos imprecatorios. Hay salmos, de muchas clasificaciones diferentes. Suponemos que los principales son los salmos mesiánicos. Y cuando comencemos a leer el Salmo 2, vamos a hablar acerca de los salmos mesiánicos. Existe un total de 16 de ellos. Pero personalmente hablando, pensamos que en el libro de los salmos hay no solo 16 de ellos que hablan de Cristo, y por supuesto eso quiere decir que han sido citados en el Nuevo Testamento, pero creemos que los 150 salmos son todos acerca de Cristo. Hemos dicho al comienzo que este es un himnario y un himnario que habla acerca de Cristo. Y eso lo vemos a través de todo el libro de Salmos, como usted podrá apreciar en el futuro. Ahora, en un sentido más restrictivo, los salmos tienen que ver con Cristo perteneciendo a Israel, y con Israel como perteneciente a Cristo. Ambos están unidos a la rebelión del hombre. No hay bendición en esta tierra hasta cuando Israel y Cristo sean unidos. Creemos que los salmos son la esperanza y expectación de los judíos, y los cantos de adoración son en realidad judíos. Ellos están adaptados, por supuesto, para su uso en el templo. Pero eso no quiere decir que no tenga una aplicación espiritual, lo mismo que una interpretación espiritual para nosotros en la actualidad. En realidad, así lo son. Como dijimos, leemos los salmos más que cualquier otra porción de la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos ser un poco más exactos en nuestra interpretación de los salmos. Ahora, Dios no es mencionado como un padre en el libro de los salmos. Los santos no son llamados hijos. Él era Dios el Padre, pero no el Padre Dios. Los salmos no saben nada de la presencia continua del Espíritu Santo. Y la bendita esperanza del Nuevo Testamento no está en los salmos. Creemos que un salmo que ha hecho desviar a muchos es el Salmo 2. La referencia que uno encuentra allí no es el de tomar la iglesia, sino que es una referencia a la venida de Cristo.
Allí se menciona la segunda venida de Cristo a este mundo, a establecer su reino y a reinar en Jerusalén. Todo eso está en el libro de los Salmos. Los Salmos están llenos de la segunda venida de Cristo. Tenemos también juicio en los Salmos, y el juicio no corresponde a los creyentes bajo la gracia de ninguna manera, tampoco al pueblo de Dios que ha sido redimido. El principio de juicio se ve a través de los Salmos. El principio es declarado en un salmo, y pensamos que deberíamos reservar esto para otra oportunidad. Pero permítanos decir algo aquí, y es que el principio que se menciona a través de todos los salmos es que un salmo indica ese principio y que seguirán varios que son explicativos. En realidad, comenzamos con el Salmo 1 y no comienza a moverse hacia arriba, pero a medida que uno avanza, es como subir por una escalera. Luego llegamos al Salmo 8, ese salmo de creación que habla de Cristo. Así es que vamos a notar eso, siempre hay lo ascendente y también lo descendente. Y también hay muchas otras cosas que se puede decir de los Salmos, por ejemplo, que es un libro inspirado de oración y alabanza. Es la anatomía del alma y también es el compendio del alma. Es el jardín de la Escritura. De las 219 citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, 116 pertenecen a los Salmos. Creemos ahora que deberíamos dedicar un poco de tiempo para hablar algo acerca de los escritores de los Salmos. Algunas personas piensan que David fue quien escribió todos los Salmos, pero en realidad debemos decir que él no los escribió todos. Él es el dulce salmista de Israel, y 73 de los Salmos son asignados a su pluma, casi la mitad del libro de los Salmos. Hay, como dijimos, 150 de ellos. Ahora él puede ser el autor de otros salmos que se conocen como los salmos huérfanos, ya que no se sabe quién fue el escritor aparte del Espíritu Santo. Y este hombre David, por supuesto, fue, según la opinión general, dotado para escribir estos salmos de las experiencias que tuvo, así como también el hecho de que él está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él arregló, ordenó aquellos salmos que se encontraban en existencia en su día para ser utilizados en el templo. Ahora, los escritores de los salmos son los siguientes. David escribió 73 de los salmos. Moisés escribió 1, el Salmo 90. Salomón escribió 2. Los hijos de Coré escribieron 11. Asaf escribió 12. Emán escribió 1, el Salmo 88. Etán escribió 1, el Salmo 89. Ezequías escribió 10. Y luego tenemos 39 salmos, que son conocidos como los salmos huérfanos, ya que nosotros no conocemos quién fue el escritor humano. Nosotros debemos enfatizar lo siguiente, que Cristo, el Mesías, es prominente a través de todos los salmos. Usted recordará que el Señor Jesucristo, cuando Él apareció a aquellos que le pertenecían después de la resurrección, Él les dijo algo en esa ocasión. Y vamos a leer eso porque pensamos que es de suma importancia. Se encuentra allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los salmos hablan de Cristo, amigo oyente. Como ya hemos dicho, pensamos que eso es francamente lo más importante que podemos descubrir. Cristo es el tema de los salmos, y pensamos que Él es el objeto de alabanza y adoración en cada uno de ellos. Y eso no quiere decir que nosotros seremos capaces de localizarlo a Él en todos ellos, porque no lo podemos hacer. Pero por otra parte, tampoco quiere decir que no está allí. Simplemente quiere decir que yo, por ejemplo, soy bastante limitado. Ahora eso nos lleva a decir en este momento que la palabra clave en el libro de los Salmos es aleluya, es decir, alabad al Señor. Ahora eso se ha transformado en una frase un poco gastada entre los cristianos. Pero esto aquí tiene que ver con lo que es una gran emoción que envuelve el alma misma. Aleluya, alabado, bendito sea el Señor. Y veremos más adelante que el Salmo 150 es un salmo clave. Pensamos que así es. Ese salmo es el que probablemente nos dice más que ningún otro. Es un salmo de Asaf. No vamos a leerlo ahora, tiene nada más que 6 versículos y podremos observarlo cuando lleguemos allí. La palabra alabadle se menciona 10 veces en los 6 versículos de este salmo. Alabadle, aleluya, alabad al Señor. Nuevamente queremos decir lo siguiente. Los salmos registran una profunda emoción, un sentimiento intenso, una emoción exaltada, una melancolía, un desaliento tenebroso.
Los salmos juegan con las emociones del corazón humano en toda la extensión de la gama de ellas. Es por eso que este libro ha sido llamado el resumen y la anatomía del alma. También ha sido designado como el jardín de la Escritura. Este libro de Salmos ha ayudado en la vida del pueblo de Dios, testificado a su universalidad y aún así tiene una aplicación que es peculiar de los judíos, es decir, de la nación de Israel. Ellos expresan el profundo sentimiento de todos los corazones creyentes de todas las generaciones. Y nuevamente deseamos decir que los salmos están llenos de Cristo. Hay un cuadro más completo de Él en los salmos que en los evangelios. En los evangelios se nos dice que Cristo fue al monte a orar, pero los salmos mencionan su oración. Los evangelios nos dicen que Él fue crucificado, pero los salmos nos revelan lo que pasaba en su corazón durante la crucifixión. Los evangelios nos dicen que Él regresó al cielo, pero los salmos comienzan donde dejaron los evangelios y nos muestran a Cristo sentado en los cielos. Hay muchas clases de salmos, y una vez más deseamos mencionar esto porque es importante. Todos ellos tienen a Cristo como el objeto de adoración. Algunos de ellos son técnicamente llamados salmos mesiánicos. Ellos registran el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, la gloria del sacerdocio, su reino y su regreso. Luego están los salmos imprecatorios. Y estos son los salmos que han causado mucha crítica, pensamos, por su carácter vengativo y las oraciones por juicio. Estos salmos proceden de un período de guerra y de gente que estaba bajo la ley, y ellos ansiaban justicia y paz en la tierra. Amigo oyente, usted no puede lograr eso sin suprimir la injusticia y sin apagar la rebelión. Y Dios tiene intención aparentemente de hacer eso. Y no pide disculpas por ello, ni tampoco necesita hacerlo. Y estamos seguros que Él no lo va a hacer. Creemos que Él actuará en juicio sobre esta tierra. Ahora, el creyente se le dice que tiene que amar a sus enemigos. Pero aquí uno encuentra que hay algunas oraciones que en realidad no son muy buenas en cuanto a los enemigos. Esto trae justicia al mundo. Y veremos eso cuando lleguemos a esos salmos. Estos salmos tienen puesta la mirada en el tiempo que vendrá a este mundo, cuando el anticristo estará en el poder. Nosotros no tenemos una base razonable para decir cómo la gente debería actuar y lo que la gente debería decir en circunstancias como esas. Ahora, otra clase de salmos incluye a los salmos penitenciales, los salmos históricos, los salmos de la naturaleza, salmos de los peregrinos, los salmos ala, o sea, los himnos, los salmos misioneros, los puritanos, los salmos de acrósticos y de la alabanza a la obra de Dios. Esta es una sección muy rica en la que nosotros estamos comenzando a andar. Y vamos a buscar oro y diamantes aquí, amigo oyente. Luego, el libro de los Salmos no está arreglado de una manera casual, a la aventura. Hay muchas personas que piensan que están arreglados de esa manera. Un científico hizo la siguiente declaración. Él dijo, la probabilidad de que la evolución dé resultado es lo mismo que el tomar todas las letras del alfabeto, ponerlas dentro de un barril, sacudirlas un poco y esperar que de allí salga un diccionario. Eso no ocurre de esa manera. Hay muchas personas que piensan que los salmos fueron puestos así, dentro de un barril, y sacudidos y colocados en el orden en que se encuentran ahora. Pero estos salmos han sido colocados de una forma ordenada. En realidad se ha notado ya por años que el libro de los salmos está arreglado de tal manera que corresponde con el Pentateuco de Moisés. Se encuentra la sección de Génesis, luego le sigue la sección de Éxodo, pero en los primeros 41 salmos tenemos la sección de Génesis. La sección de Éxodo comienza con el Salmo 42 y sigue hasta el Salmo 72. La sección de Levítico comienza con el Salmo 73 hasta el Salmo 89. Luego, desde el Salmo 90 hasta el 106, tenemos la sección de Números. Y la sección de Deuteronomio comienza con el Salmo 107 y finaliza con el último Salmo, el 150. Aquí sí que tenemos una correspondencia verdadera. Por ejemplo, en la sección del Génesis, usted puede ver al hombre en un estado de bendición, de bienaventuranza. Y como en el Salmo 1, vemos al hombre perfecto. Luego usted tiene la caída y la recuperación del hombre en vista. El Salmo 1 presenta al hombre perfecto. El Salmo 2 nos muestra al hombre rebelde. Luego tenemos que en el Salmo 3 se presenta al hombre perfecto rechazado. En el Salmo 4 encontramos el conflicto entre la simiente de la mujer y la serpiente. El Salmo 5 nos muestra que el hombre perfecto se encuentra en medio de sus enemigos.
En el Salmo 6, el hombre perfecto está en medio de la disciplina, la herida de su calcañar. El Salmo 7 nos muestra al hombre perfecto en medio de los falsos testigos. Y el Salmo 8 nos dice que la restauración del hombre llega a través de la herida del calcañar. Todo esto está aquí en el mismo comienzo, y lo veremos en cada uno de los salmos. El gran predicador Spurgeon dijo lo siguiente acerca de esto: el libro de Salmos nos instruye en el uso de nuestras alas, así como también en la utilización de las palabras. Nos coloca en una montaña y cantando. Y este es el libro que puede hacer de usted una calandria en lugar de cualquier otra clase de ave. Usted verá 150 salmos espirituales a los cuales se les ha dado música para ser usados en el tabernáculo, en el templo. Creemos que cada uno de ellos ha sido presentado musicalmente, y creemos que si David no escribió algunos de ellos, por lo menos él les dio la música a aquellos que ya estaban escritos en su día. Cuando hablamos de la introducción especial, los que han tomado cursos ya en este seminario saben que la introducción general tiene que ver con temas que son de la Biblia entera, o sobre todo con Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, cosas como canon, como crítica textual, y como la composición de más bien del canon entero, o del Antiguo o del Nuevo Testamento. Ahora, cuando hablamos de la introducción especial, estamos hablando de cosas como autoría, fecha, de composición, contexto histórico, género, cosas así. Ahora el asunto se complica con los salmos, porque hay 150 diferentes salmos, entonces no es un libro, en un sentido son 150 libros, y no tenemos mucha información sobre sus fechas y contextos históricos, que es el enfoque de lo que es la introducción especial. Además, se han compuesto durante probablemente como un milenio, desde el salmo más antiguo hasta el salmo más reciente. Entonces, ¿cómo hablar de la fecha de los salmos? Hay que hablar de muchas fechas. Y muchas veces no hay información suficiente para hablar de estas cosas. Entonces, se complica, o en un sentido se simplifica, porque tenemos que decir en muchos casos, no sabemos. Tanto Young como Dillard y Longman cubren estos temas adecuadamente. Son muy parecidos en lo que hablan de estos temas generales. No voy a simplemente repetir, voy a tratar de repasar algunos de los puntos que considero más importantes. Como siempre, Young, escrito en los 1940, él es más polémico, interactuando con los críticos más fuertemente. Dillard y Longman tienen la ventaja de poder descansar sobre el trabajo de Young y otros como Young, que batallaron en su día, y yo diría que ganaron la batalla contra la crítica exagerada de la Biblia. Y Dillard y Longman ya pueden como descansar y tomar el siguiente paso en cuanto a la erudición evangélica. Bien, la estructura del libro está dividido en 5 libros, y leyendo los salmos de repente dice libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5, correspondiendo al número de los libros en el Pentateuco. No sabemos si fue así a propósito, pero es una posibilidad. Quizás probabilidad. Cada libro termina con una doxología. 4 de los libros muestran una fuerte preferencia por Yahvé o por Elohim. ¿Qué significa esto? No estamos seguros. Sin embargo, parece que en la composición de los salmos que están en cada libro, en esa época, había una preferencia por referirse a Dios como Yahvé o como Elohim. En la composición de los salmos, o quizás en la redacción, a lo mejor fueron colectados e incluidos más o menos al mismo tiempo, y en ese tiempo había una fuerte preferencia en una dirección u otra.
El libro 1, 2, 4 y 5 tienen esa preferencia. En el libro 3 está más o menos balanceado el uso de estos dos nombres. Ha habido intentos de explicar la estructura general, pero ninguna convincente. Entonces, la verdad, parece que con estas cosas que dicen libro 1, libro 2, libro 3, etcétera, tenemos un vestigio de un sistema de organizar los salmos que ya no nos es claro. Ninguna de las explicaciones ha sido como muy convincente. Como el libro de los Salmos fue formado durante un milenio, los 5 libros pueden indicar las etapas de su desarrollo. Entonces puede ser que los libros o los Salmos en el libro 1 es la colección más antigua y luego 2, 3, 4, 5. Pero tampoco está muy seguro esto. ¿Por qué? Porque tenemos unos salmos davídicos como esparcidos. Entonces, si fuera así cronológico, pues los de David estarían todos juntos, ¿no? Entonces, tampoco explica muy bien. Al mismo tiempo, hay algo de progresión, podemos decir lógica, desde la invitación a la sabiduría en el Salmo 1 hasta la explosión de alabanza en el Salmo 150. Entonces, es como, vengan, ejercen la sabiduría y esta es la invitación y luego al final tenemos el clímax de los últimos salmos que son de alabanza muy exuberante. Pero igual podríamos empezar con alabanza y terminar con sabiduría. Entonces tampoco es un orden necesario, pero hay algo de progresión ahí. Entonces realmente es difícil decir más de eso. Más obvios son los grupos de salmos similares. Algunos están agrupados según el autor. Tenemos una curiosidad en el Salmo 72, 20. Porque aquí dice, aquí terminan los salmos de David. Versículo 20, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Y luego, con el Salmo 73, tenemos el tercer libro. Perfecto. Pero luego encontramos salmos atribuidos a David después. Entonces, probablemente lo que tenemos aquí es un vestigio, otra vez, de una organización que luego no se siguió más adelante. Entonces, es algo curioso, pero parece que en alguna etapa de la recolección de los salmos, aquí terminaban los salmos de David. Y luego otro libro, pero pues es una organización que luego no se siguió. Asaf, hay estos salmos 50 y luego 73 a 83 son de Asaf, o atribuidos a Asaf. Hijos de Coré, 42 a 49. Aunque muchos piensan que hijos de Coré no son los hijos biológicos de Coré, sino un grupo de poetas que se identificaban como hijos de Coré. Otros están juntos por su función o contenido. Hay salmos reales, de 93, luego 95 a 99. Entonces parece que agrupados ahí por su tema real, de la realeza. Cánticos de los peregrinos. No se sabe cómo se utilizaban originalmente. En Reina Valera dice salmo gradual o salmo de ascenso. Esta descripción como salmos de los peregrinos es una interpretación. Aquí dice cántico de ascenso gradual en esta versión. Pero llamarlos cánticos de los peregrinos es suponer que se utilizaban para subir a Jerusalén para las fiestas. Puede ser correcto o puede ser que no, pero estos cánticos están agrupados juntos. Alabanzas, posteriormente usadas en la Pascua. 113 a 118 estaban después usadas en diferentes etapas de la Pascua. Y luego doxologías finales, 147 y 150 es doxología, pura doxología, y ahí es como
cada vez más frenético, cada vez más rápido, cada vez más entusiasta. Es como un clímax magnífico. Entonces, podemos ver como agrupaciones dentro de que tienen más sentido hoy en día para nosotros que libro 1, libro 2, libro 3, que ya no vemos qué quería decir esa organización. Podemos pensar, estuve pensando en esta semana en un himnario tradicional protestante evangélico. Al final del libro hay diferentes índices. Hay índices según primera línea. Hay índice según tema. Hay índice según autor. Hay índice según también la melodía. Y es interesante porque ahí hay como 4 diferentes maneras de organizar el libro. Y a veces el mismo libro tiene, el himnario tiene su organización teológica. Empieza con Dios, luego Cristo, luego no sé qué, la iglesia, etc. Entonces, hay diferentes formas de organizar y a lo mejor sin los índices no sería tan obvio para nosotros cómo está organizado el libro, un himnario. Y es lo que estamos encontrando en los Salmos. A lo mejor había índices que ya no son obvios para nosotros. Títulos de los Salmos, les refiero a Young, les refiero a Diller y Longman. Hay títulos que identifican a los autores, títulos que identifican los contextos históricos y títulos que dan instrucciones técnicas sobre el uso del Salmo. Acabo de encontrar aquí, no vamos a hablar pues casi nada de esto, pero encontré en esta versión, la Biblia de las Américas, encontré, al principio dice, las expresiones siguientes ocurren con frecuencia en los Salmos. Selah, posiblemente pausa, crescendo o interludio. Posiblemente. Masquil, posiblemente salmo didáctico o contemplativo. Miktam, termina de significado incierto, posiblemente poema epigramático. Salmo de expiación. Seol, región de los muertos. Pero aquí hay 3, Selah, Masquil y Miktam, que son títulos o a veces están arriba o a veces están como Selah, están dentro del Salmo. Ya no sabemos qué quieren decir, pero son indicaciones de cómo cantar, cómo leer, algo así. Son instrucciones técnicas. Pero más, no sé si interesantes, pero más estudiados o más debatidos son estos títulos históricos que están en 14 salmos. Y aquí está la lista de los 14 salmos que tienen los títulos de esta forma. Bien, aquí está la lista. Son 14. No hay ninguna evidencia textual, es decir, evidencia externa, de que los salmos hayan circulado sin estos títulos. Entonces, en los manuscritos hebreos no hay manuscritos sin estos títulos, en estos 14 salmos. Entonces, es una evidencia textual, podríamos decir, fuerte. Sin embargo, hay ciertos factores que ponen por lo menos algunos de ellos en duda en cuanto a su autenticidad y su canonicidad. Por ejemplo, había una tendencia marcada de añadir títulos históricos. En la Septuaginta, que es la traducción de hebreo a griego, la mayoría los tiene. En la Pesita, que está en siríaco, todos los tienen. Entonces podemos ver a través de la historia una tendencia de tratar de asignar títulos históricos a más y más salmos hasta llegar a asignar a todos. Los títulos tienen la misma forma gramática. O sea, si los salmos son escritos con siglos de diferencia en sus fechas, ¿por qué los títulos cada vez suenan iguales? Parecen que pues son de la misma mano, parecen.
Los títulos son más específicos que el contenido de los salmos, muchas veces, o todas las veces, porque dan un evento histórico que el salmo mismo no menciona. También algunos títulos parecen no quedar bien con el salmo. El famoso es el Salmo 30. El Salmo 30 dice la ocasión histórica. Dice, acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Pero luego dice, Salmo, cántico para la dedicación de la casa, Salmo de David. Entonces ahí tiene dos títulos, un título histórico y un título de autor. Y además tiene un título de la Biblia de las Américas. Ahora, lo interesante aquí es que el título de la Biblia de las Américas describe bien el Salmo, mientras que el título histórico, antiguo, parece que no tiene nada que ver con el Salmo. Entonces eso es curioso. No tiene nada que ver, por lo menos no obviamente, con la dedicación de la casa. Otra vez, ¿la casa qué es la casa? Pues el templo, el tabernáculo, pero parece que no tiene nada que ver. Es más bien como esta versión dice, acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Entonces esto es sospechoso. Young argumenta de que casa podría ser, los críticos de los títulos dicen que no, nada que ver, no son históricos para nada, no son auténticos. Y en parte por ese argumento, porque si es de David, todavía no se había dedicado la casa que es el templo. Pero Young argumenta de que la casa podría ser el tabernáculo. Entonces esto lo haría tampoco davídico porque sería mucho más antiguo la dedicación del tabernáculo, ¿no? Entonces hay un problema ahí con la identificación de la casa y la ubicación histórica. Podría ser su propia casa, ¿ok? Podría ser. Entonces, pero es un problema de interpretación aquí mismo. Young argumenta, tiene una sección que habla de eso. Pero leyendo el Salmo parece que no tiene nada que ver. También los títulos están en tercera persona y los salmos en primera persona. Esto no necesariamente es un problema, porque si yo escribo un libro, ¿qué va a decir en la página del título? Va a decir por Lawrence Calvin Trotter, en tercera persona, ¿no? Entonces no voy a decir, este libro lo escribí yo, en primera persona, ¿no? Entonces no es necesariamente un problema porque un título en sí, pues normalmente es en tercera persona, aunque el Salmo dice yo. Bien. En cuanto a los títulos de autoría, hay 105 que indican el compositor. Había una tendencia, igual como en los títulos de históricos, una tendencia de añadir también títulos de autoría. Y tienen algunas de las mismas características de los títulos históricos. Tercera persona, ¿qué más? Misma forma gramática, etc. Anteriormente los críticos negaban la autoría davídica de los salmos por una presuposición evolucionista, diciendo que los salmos identificados como davídicos eran demasiado avanzados para David. Ahora, esto es como, ya no es una teoría aceptada, porque podemos ver la arrogancia aquí de esta postura, es decir, ya nosotros hemos desarrollado la evolución correcta de la religión en el Antiguo Testamento, los sentimientos, la teología de estos salmos. David no podría haberlos escrito porque David era antes de ese desarrollo tan sofisticado. La presuposición evolucionista controló ese escenario y ya se ha descartado, por lo menos por la mayoría. Entonces no tenemos que realmente preocuparnos mucho por eso. El cuadro que tenemos de David de los libros históricos confirma que él era compositor de canciones. Entonces esto cuadra un título Salmo de David con lo que sabemos acerca de David. El Nuevo Testamento también atribuye algunos salmos a David. Entonces aquí tenemos una confirmación de que el Nuevo Testamento está diciendo que estos son davídicos. No menciona todos, pero menciona algunos que son citados Lucas, Hechos. Bien, en general podemos concluir que los títulos son antiguos,
posiblemente originales e indicadores de la interpretación antigua. ¿Qué quiero decir con esto? Si un título aparece, digamos, en la Septuaginta, ahí tenemos una pista de cómo estaban interpretando ese salmo en el tiempo de la traducción de la Septuaginta. Ahora, con los títulos que nos llegan en el texto hebreo, por lo menos podemos decir que es una interpretación muy antigua del contexto original de ese salmo. Aunque no sea, y no sabemos, pero aunque no sea el contexto original, por lo menos sabemos que muy antiguamente ellos lo recibieron como habiendo nacido de este contexto. Sin embargo, la naturaleza de la poesía es ser general y no históricamente concreta. No queremos decir que es ahistórico. O sea, un salmo no es ahistórico, nació en un contexto histórico. Sin embargo, puede trascender el contexto histórico. Y es la naturaleza de la poesía hacer precisamente esto. En otras palabras, no estamos perdidos sin tener exactamente el contexto histórico. Todavía podemos interpretar el salmo. Y debemos tomar en cuenta lo que sabemos acerca de su contexto histórico, pero además del título, en 14 de ellos, solo 14 de 150, un poco menos de 10%, tenemos que buscar el contexto histórico. ¿En dónde? Dentro del salmo, en el lenguaje utilizado, en la teología expresada, en quizás el nombre de Dios utilizado, en la situación descrita. Entonces, ahí podemos buscar el contexto original. No con mucha exactitud, pero con algo de exactitud. Al mismo tiempo, el uso individual y corporativo de los salmos a través de milenios testifica de su poder para trascender cualquier contexto histórico original. ¿Cuántos de nosotros hemos utilizado el Salmo 51 para confesar nuestros pecados? ¿Y cuántos de nosotros hemos sentido que este salmo fue escrito para mí y acerca de mí? Pues aquí podemos ver que ahí ese salmo tiene una descripción histórica. ¿Saben cuál es? David y Betsabé. Entonces ahí queda como anillo al dedo. Podemos imaginar que David escribió eso después de pecado y después del arrepentimiento y la reprensión de Natán. Queda perfectamente bien. Si fue el contexto original, a lo mejor no podemos decir con absoluta seguridad, pero queda muy bien. No hay contradicción. Pero también trasciende. Es muy útil para mí también y para pues todo pecador creyente. Entonces, podemos ilustrar los salmos davídicos con eventos en la vida de David, pero no debemos limitarlos a estos. Por ejemplo, hablando del famoso Salmo 51, David en su vida, su pecado con Betsabé, su arrepentimiento, su restauración, todo esto es una excelente ilustración de lo que se está expresando en el Salmo. Pero el Salmo tiene aplicación mucho más grande que ese incidente. Si es el original, perfecto. Si no es el original, pues tampoco nos afecta mucho nuestra interpretación, porque tenemos un ejemplo en la vida de David que queda perfectamente bien con lo que se expresa ahí. Ilustra perfectamente bien la historia. La historia ilustra el sentimiento en el Salmo, pero trasciende también. Entonces, y no tenemos nuestra ignorancia del contexto exacto de los Salmos, no tiene que restringirnos en nuestra aplicación y entendimiento de ellos. Entonces, mi conclusión es una conclusión igual que en Dilworthy Longman, que en Young, es una conclusión
como moderada, o sea, ni estoy diciendo, no, pues echen fuera los títulos, ni estoy diciendo acepten todos los títulos, son palabra de Dios. Pues no sabemos con certeza. Entonces, por eso, Young lo que dice, aceptarlos a menos que haya buena razón por no aceptarlos. Entonces, es muy sensato eso. El Salmo 30, a lo mejor no podemos aceptar ese título. ¿Por qué? Parece contradecir lo que está en el Salmo. Salmo 51, a lo mejor podemos aceptarlo porque va perfectamente de acuerdo con lo que dice el Salmo. Es una forma de tratar los títulos que es moderado, es sensato, conservador. Ahora, más importante son los géneros. Si vamos a hablar de géneros, género es un grupo de textos que tienen entre sí una o más características en común. Es definición de Rory Longman. Cuando leemos un texto, identificamos el género consciente o inconscientemente. Si yo les digo, érase una vez, yo empiezo a decirles algo, érase una vez, estoy leyéndoles algo, contándoles algo, ¿cuál es el género? Es cuento, es fábula. Si yo les digo, en 1941, 8 de octubre, a las 12:30 de la tarde, es histórico, exacto. Entonces, ya identificaron inconscientemente y ya tienen lo que podríamos llamar un contexto literario para interpretar lo que vas a escuchar o leer. Porque ya tenemos referencia anterior de cómo funciona ese género. Funciona ese género de tal forma. Por eso podemos colocar la fábula, el cuento, dentro de lo que sabemos acerca de fábulas y cuentos. Y si es historia, sabemos cómo funciona historia. Y ya tenemos pistas para interpretar. Los géneros son fluidos, no son fijos, herméticos, y un salmo puede participar en más de uno. Un salmo de alabanza puede ser un salmo de la realeza, por ejemplo. Entonces puede haber un género mixto ahí. En los salmos la identificación de género provee, ya lo dije, un contexto literario para cada salmo, porque lo relaciona con otros de su mismo género. Vamos a decir, identificamos un salmo como himno de alabanza. Ya tenemos un contexto literario porque ya sabemos que todos los otros himnos de alabanza van a ayudarnos a interpretar este himno de alabanza. Hubo algo chistoso, Benjamin Mayer predicó en la iglesia y empezó con un cuento para ilustrar el buen samaritano. Y algunos no estaban prestando atención a las pistas literarias y él más adelante dijo que muy rápidamente mencionó ese relato ficticio, pero fue la única vez que él explicó que era algo ficticio. Entonces algunos fueron con la finta y algunos pensaban que era histórico y fueron con él, o por lo menos uno fue con él diciendo, ¿de veras eso pasó? Entonces, ¿qué pasó ahí? Fue una confusión de ¿qué? De género. Él hizo un cuento y lo contó como historia. Hoy en la mañana, bajando aquí, o sea, lo que hizo es, él se puso en la posición del sacerdote y me puso a mí en la posición del levita y luego puso un supuesto sobrino de Chapo Guzmán en la postura del buen samaritano. Y fue efectivo. O sea, dos pastores pasaron a este pobre que estaba ahí tirados aquí en el cerro de aquí de la comunidad y pasamos por alto porque pues estábamos bien vestidos y él dice que no sabía mucho acerca de primeros auxilios, etcétera, ¿no? Entonces, elaboró el cuento bastante bien, pero había pistas ahí para indicar que era cuento, que por lo menos una persona pues perdió las pistas, ¿no? Entonces, ¿de veras eso pasó? Entonces, fue un poco chistoso. Pero fue confusión de género. Bien. Los géneros en los salmos. Hermann Gunkel quiso identificar primero el género y luego la Sitzimleben.
hemos usado esta expresión en alemán porque van a encontrar Sitz im Leben en la literatura muchísimo, que es situación en la vida. Y él era un poco rígido, y otros que le siguieron, muy rígidos en decir, esto fue la Sitz im Leben, esto fue la situación en la vida, todos los de este género tenían que haber sido en este contexto. Entonces fue un poco estricto, rígido en sus categorías. Sin embargo, su trabajo con los géneros sigue siendo la base del sistema de identificación de los salmos. Entonces todos estamos endeudados con Gunkel por identificar algunos géneros. Los principales son himno de alabanza, lamento personal o corporativo, acción de gracias, salmo real o salmo sapiencial. Hay otros también, pero estos son algunos de los principales. Vamos a ver algunos. Algunos de los himnos de alabanza son, y aquí tengo una lista de algunos, se caracterizan por alabanza exuberante a Dios por algo que Él ha hecho. Normalmente algo vago en lugar de algo históricamente concreto. Alabo a Dios porque me rescató de la muerte, me salvó la vida, me sacó del abismo, me dio la victoria, etc. No, alabo a Dios porque yo tenía malaria hace 2 años y luego me sané, o yo en una batalla contra los filisteos en tal lugar ganamos la victoria después de 3, o sea, no es concreto, es algo vago. Esta alabanza también es evangelística porque invita a las naciones a participar. Los lamentos son más numerosos en los salmos, pero los himnos controlan el tono del libro de los salmos. Esto es interesante porque si yo les preguntara, cuando piensan en los salmos, ¿en qué piensan? Alabanza, alabanza. Y si yo les preguntara, si piensan en los salmos como un libro deprimente o animador, ¿qué dirían? Pues, animador, por supuesto. Entonces es curioso. Los salmos, o más bien los himnos, ponen el ritmo, o el ritmo, no del ritmo, más bien el tono del libro, aunque son más numerosos los lamentos. Vamos a considerar un ejemplo, pues, bien conocido, Salmo 100. Aquí dice, aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo, sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Cuáles son las ocasiones o las motivaciones para alabar al Señor según este salmo? Él es Dios, somos su pueblo, somos ovejas de su prado, Él nos hizo, es bueno, siempre su misericordia, su fidelidad. Son cosas que siempre son así. No son cosas que van a cambiar el día de mañana. Entonces las motivaciones son generales, no específicas. Y detectamos aquí también lo evangelístico. La invitación es para quién? Toda la tierra. Aclamar con júbilo al Señor toda la tierra. Así es, entonces es evangelístico. Entonces este es un ejemplo del himno. Ahora los lamentos. Los lamentos personales. Hay un libro que no he referido al libro tanto, es de 3 autores, Lazor, Sanford y Bush, y ellos prefieren la descripción queja. Dicen que queja es más descriptivo de lamento. Pues no me metí mucho en eso, pero muchas veces se llaman lamentos personales, pero incluyen quejas. Entonces vamos a ver. Aquí hay una listota de lamentos o quejas personales. Incluyen algunos de estos elementos. No todos incluyen todos los elementos, pero estos son elementos típicos de las quejas de los lamentos. Invocación, quejas,
confesión de pecado, petición por ayuda, imprecaciones sobre los enemigos. Imprecaciones son maldiciones sobre los enemigos. Afirmación de confianza en Dios, reconocimiento de la respuesta divina y alabanza y bendiciones. Y podemos considerar el Salmo 69, que es un poco largo, pero es un buen ejemplar, un ejemplo de la queja personal. La más famosa es el Salmo 22. Ahí se aplican muchos detalles al sufrimiento de Cristo, pero es muy famoso ese. No voy a leer todo esto porque es largo, pero quiero que escuchen algunos de los elementos. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo y no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. Cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta. Mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme. Sin razón son mis enemigos. Me hacen devolver aquello que no robé. Ahora, ¿qué es? Hasta ahora. Es pura queja. Así es. Versículo 5. Oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones no te son ocultas. ¿Ahora qué es? Es confesión. Así es. No se avergüencen de mí los que en ti esperan, oh Señor, Dios de los ejércitos. No sean humillados por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. ¿Ahora qué es? Es una petición. Así es. Y luego, pues sigue, ¿no? Pues por amor de ti he sufrido vituperio. La ignominia ha cubierto mi rostro. Ya está regresando a, pues, queja otra vez, ¿no? Y luego podemos bajar a 13. Pero yo elevo a ti mi oración, oh Señor, en tiempo propicio. Oh Dios, en la grandeza de tu misericordia, respóndeme con tu verdad salvadora. Sácame del cieno y no dejes que me hunda. Sea yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas. Petición por ayuda, exacto. Y algo de confianza, ¿no? Expresión de confianza en Él. Podemos bajar 22. Que la mesa delante de ellos se convierta en lazo y cuando estén en paz se vuelva una trampa. Núblense sus ojos para que no puedan ver y haz que sus lomos tiemblen continuamente. ¿Qué es? Imprecación, maldición sobre los enemigos. Y sigue, derrama sobre ellos tu indignación, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, 29, pero yo estoy afligido y adolorido, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré. Aquí es lo que haré. Es lo que haré en el futuro ya que me liberes. Entonces está como aquí, todavía no es alabanza, es como promesa de alabar después. Él sí va a tener causa para alabar a Dios en el futuro, aunque quizás todavía no. Vamos a ver cómo concluye aquí. 34. Alábele los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve, porque Dios salvará a Sión y edificará las ciudades de Judá, para que ellos moren allí y la posean, y la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre morarán en ella. Es afirmación de confianza, es alabanza, pero todavía no es alabanza personal. Es lo que Él va a hacer después. Pero al mismo tiempo está invitando a los cielos y la tierra y los mares y todo lo que en ellos hay, que alaben. Mientras tanto, Él no puede alabar, está esperando alabar, quiere alabar, está invitando a la creación a alabar. Entonces, bien, este es el lamento personal. Lamento corporativo. Básicamente los mismos elementos. Sin embargo, ¿quién está hablando? El pueblo está hablando, no un individuo. Y aquí algunos ejemplos. Vamos a considerar el 83. Lamento, queja corporativo. Dice,
Oh Dios, no permanezcas en silencio, no calles, oh Dios, ni te quedes quieto, porque he aquí tus enemigos rugen, y los que te aborrecen se han enaltecido, hacen planes astutos contra tu pueblo, y juntos conspiran contra tus protegidos. Entonces, ¿qué es hasta ahora? Sí, es una queja, pero es una queja de la condición del pueblo. Y luego sigue, han dicho, venid y destruyámoslos como nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel, porque de corazón han conspirado a una, hacen pacto contra ti. Y luego, versículo 9, trátalos como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el torrente Sison. ¿Qué es? Imprecación, exacto, maldición sobre ellos. Y sigue, 13, oh Dios mío, ponlos como polvo en remolino, como paja ante el viento. Aquí rico en metáfora, ¿no? En su maldición. Y sigue así, hasta el final, para que sepan que solo tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Entonces esto tiene menos elementos. Tiene algunos de los mismos, pero menos. Pero se nota que es algo no es contra mí, es contra toda la nación. Y dice, es contra ti, Dios. Por eso hay que responder. Acción de gracias. El salmo de acción de gracias es la contraparte del lamento, para utilizarse después de la respuesta divina al lamento. Y a veces en las acciones de gracias se refiere a la queja anterior. Y dice, pero ya me libraste, y por eso te doy gracias. Aquí una lista de algunas. Frecuentemente incluyen una proclamación de amor y alabanza, un resumen introductorio, un recuerdo poético de la necesidad anterior, de la queja anterior, un informe sobre la petición y la respuesta, y luego la renovación de la promesa de alabanza y alabanza misma. Podemos ver Salmo 18, que dice, yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Metáfora sobre metáfora, ¿no? Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron, y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz, y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. ¿Qué es? Recordar qué tan terrible estaba la situación y luego reconocer que Dios sí contestó. Y sigue así, o sea, 16, extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Y las muchas aguas es una metáfora muy importante en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Las aguas no son pacíficas para los israelitas. Aguas son caos. En Génesis, en la creación, aguas, ¿qué hizo Dios en la creación? Dominó las aguas. Las aguas estaban ahí incontrolables, había caos. Y luego Dios dominó las aguas. Los enemigos vienen del mar Mediterráneo. Entonces, no es un pueblo con naval, o sea, el pueblo de Israel, o sea, las aguas son una amenaza. Y entonces, muchas veces las aguas me van a ahogar. ¿Y qué dice aquí? Tú me sacaste de las aguas. Entonces es una metáfora muy, muy fuerte y muy común. Entonces, ahí podemos ver algunos de los elementos en el Salmo 18. Salmo real. Salmo real ensalza a Dios como rey o el monarca de Israel como rey. Entonces puede estar alabando a Dios o puede estar alabando al rey de Israel. Y a veces hay ambigüedad
en cuanto a quién está refiriéndose, a Dios o al rey. Lazor, Hubbard y Bush dicen, reflejan un vínculo especial entre Yahvé y el rey, aunque su naturaleza precisa no es fácilmente distinguible. Aquí una lista de algunos salmos reales y aquí podemos... Salmo 45 es un buen ejemplo de un salmo real ambiguo. Empieza alabando al rey, pero luego se pasa. O sea, se pasa con su alabanza al rey. Y parece que ya el rey no es más que humano. Entonces ahí podemos ver muy patentemente la ambigüedad. Cántico de las bodas del rey, aquí dice como la descripción, pero luego en medio, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces allí, en medio de estar alabando al rey en su boda, está alabando al Dios eterno y por su cetro, el cetro de su reino. Entonces ahí podemos ver algo de ambigüedad entre alabar al rey y alabar al rey de reyes. De Salmo 2, acerca de Dios y su Hijo, su ungido, es un salmo real. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones? Los pueblos traman cosas vanas. Pero vamos a ver a la respuesta, versículo 4. Dice aquí, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. No es necesario agregar como rey. Más adelante encontramos que es rey. Pero la verdad está adelantando al incluir esas palabras que no están en el texto. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira, cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Entonces aquí alabanza al rey y también algo de su Hijo. Y en Israel, el rey de Judá, de Israel, era en un sentido el Hijo de Dios. Entonces aquí algo de ambigüedad, o sea, cuál rey, cuál hijo, cuál ungido. Entonces obviamente tenemos en el Nuevo Testamento el cumplimiento de esto, pero en su contexto original hay algo de ambigüedad ahí. Algunos de estos se identifican como mesiánicos, sobre todo 2 y 110 son los dos, 110 el más citado en el Nuevo Testamento, apuntando hacia Cristo. Al final vamos a regresar a esta cuestión de los salmos mesiánicos. Los salmos reales se prestan mucho a una interpretación mesiánica. Salmo sapiencial. Según Lazor, Hubbard y Bush, las características típicas de los salmos sapienciales son reflejar las técnicas literarias de la sabiduría, y aquí estamos anticipando algo de los proverbios. ¿Qué son típicos de la literatura sapiencial? Proverbios, acrósticos, series numéricas, comparaciones que empiezan con mejor pan en una casa con paz que un banquete en una casa con disensión. Estoy con paráfrasis, ¿no? Pero es un estilo de la sabiduría. Admoniciones a los hijos, bienaventuranzas, imágenes de la naturaleza. Enseñar directamente o por lo menos debatir un problema. A veces es directamente o a veces es como el Salmo 73, que es debatir la prosperidad de los impíos y la pobreza de los creyentes. Es debatir, esto es un problema, ¿cómo vamos a resolverlo? Contener temas de sabiduría, los dos caminos, el contraste entre justos y pecadores, la lengua,
las riquezas, el respeto a los ancianos, son temas típicos. Y vamos a leer el primer salmo. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva al viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Ahora, ¿cuáles de estas técnicas están en este salmo? Comparación. Hay contraste entre justos y pecadores. Bienaventuranza, así empieza. Bienaventurado el hombre que también tenemos que aquí. Los dos caminos, así termina. Es un tema de la sabiduría, termina con los dos caminos. Otros géneros, rápidamente, Diller y Longman mencionan también salmos de confianza y salmos de remembranza o redentor históricos. Los salmos de confianza reconocen a Dios como protector, frecuentemente utilizando metáforas sorprendentes para describir a Dios. Los salmos de remembranza recuentan los actos redentores de Dios en el pasado. Una cosa que no mencioné, muchas imágenes de la naturaleza en el Salmo 1. Paja, árboles, entonces esta es otra cosa de la sabiduría. Entonces aquí, ya regresando, dos otros géneros menores, digamos, salmos de confianza, salmos de remembranza. Ahora, las voces en los salmos. Todos los libros de la Biblia son palabra del hombre y palabra de Dios. En los salmos la participación humana es más evidente, salvo en el caso de los salmos sapienciales. Los salmos sapienciales nos están enseñando y ahí escuchamos palabra de Dios para nosotros. En los otros salmos, ¿qué prevalece? Voz humana. El hombre está hablando ahí. Así que en ellos escuchamos la voz del pueblo de Dios respondiendo a Dios. Y en la mayor parte de la Biblia escuchamos la voz de Dios hablando a su pueblo. Pero aquí escuchamos la respuesta del pueblo a la voz de Dios. Al mismo tiempo, los salmos son parte de la Biblia y por lo tanto son voz de Dios, son palabra de Dios. Entonces aquí tenemos una naturaleza híbrida que en un sentido es parte de toda la Biblia, pero aquí la parte humana se escucha luego. Entonces esto complica un poco su interpretación. Por ejemplo, una de las cosas más difíciles, digamos, en la interpretación de los salmos son las imprecaciones. ¿Imprecaciones? Sí, las maldiciones. Y a veces decimos, esto no es digno de Dios. Esto no es digno de un creyente ni siquiera. Esto no es digno de palabra de Dios. Hay diferentes maneras de tratar con esto. Algunos, como el famoso C.S. Lewis, dijo que esto es subcristiano. Entonces ya hemos superado esto. En un sentido sí, o sea, en un sentido, claro, o sea, a la luz de la revelación de Cristo, pues todo ha cambiado. Y la maldición cayó sobre Cristo y ya no estamos en postura de estar maldiciendo a nuestros enemigos. Pero aún en el Antiguo Testamento había esto de la venganza es del Señor. Entonces, ¿son expresiones dignas de un creyente o son hasta pecados de los creyentes del Antiguo Testamento estar maldiciendo así? Entonces, es un problema de interpretación bastante fuerte. Pero podemos reconocer dos cosas, y aquí hay algo de balance. Podemos reconocer que son reacciones humanas. Y tenemos que como voltear la pregunta, en lugar de juzgar al salmista, tenemos que voltear la luz y decir, ¿quién no ha sentido eso? O sea, está tocando algo muy profundo del ser humano, la venganza. ¿Y quién no ha sentido
aunque no lo haya expresado, ¿quién no ha sentido una rabia por una injusticia cometida contra uno o contra un ser querido? O sea, en un sentido, podemos decir, en lugar de juzgar, podemos decir, pues, me identifico, entiendo. Pero no podemos simplemente descartar como, una reacción humana, pues, indigna, porque son palabras de Dios para nuestra instrucción. Entonces hay que luchar con estas imprecaciones, pero a la luz de la cruz de Cristo, pues si queremos pedir maldición, no es sobre carne y hueso y sangre, es sobre fuerzas malignas en los lugares celestiales, ¿no? Entonces ya ha cambiado el tipo de guerra en la cual estamos. Cristo en los Salmos. En Lucas 24:44, Cristo dijo que los Salmos hablan de Él y de su obra redentora. Las muchas citas de los Salmos en el Nuevo Testamento identifican a algunos que llamamos mesiánicos. El Nuevo Testamento también cita Salmos para establecer otras doctrinas no cristológicas, la pecaminosidad del hombre, etc. Pablo cita los Salmos muchas veces, pero la cuarta parte de sus citas son cristológicas y otros tienen que ver con otros temas. Como muchos salmos son davídicos, y aquí son algunas pistas para llegar a Cristo en la predicación de los salmos, muchos salmos son davídicos, encuentran su máxima expresión en el Hijo de David. Podemos escuchar la voz de David y luego podemos ver cómo en la historia de la redención esta voz se ha madurado y se ha realizado, se ha cumplido en la voz del Hijo de David. También como Cristo es Dios, es digno de recibir las alabanzas de los salmos. Como Cristo es hombre, también podemos escuchar su voz humana en los salmos. Entonces aquí es la naturaleza divina de Cristo y humana de Cristo nos permite escuchar su voz humana en los salmos y también nos permite dirigir los salmos a Cristo como Dios. Hay excepciones, porque en los salmos hay confesiones de pecados. No queda en la boca de Cristo. Entonces hay que ser cuidadosos. Sin embargo, podemos escuchar a Cristo cantando en los salmos y podemos cantar a Cristo también en los salmos.